buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En este programa voy a entrevistar en primer lugar a Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primera Justicia y miembro de la delegación opositora ante la Mesa de Diálogo en México, y a Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Antes quisiera agradecer al profesor Jorge Meneses de la Universidad de Washington la invitación que me hacen para un seminario próximo en poco tiempo. Yo trataré de acompañarlo porque siempre he tenido una buena relación con ese sector. De manera que al agradecer, bueno, quiero comprometerme a que estaré con ellos en esa oportunidad. Espero que no lo aplacen, porque ya lo han aplazado 2 veces por la pandemia. Espero que esta vez no se aplace. ¿Cómo está, Guanipa? Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo está la pandemia? ¿Se acabó? La pandemia que tenemos ahorita es el mal gobierno que hay en Venezuela. Sí. Esa es la pandemia. ¿No tiene 5 cura? dólares de salario, imagínate tú lo que puede servir eso para la gente. ¿Y eso dónde tiene cura? La cura es que podamos votar todos y lograr un gran triunfo que cambie un gobierno ¿Y cuál es que el vuelva a ambiente, unir a Venezuela. ¿y cuál es el ambiente que hay para votar? Mire, yo creo que el ambiente principal que en este momento hay es lograr unas primarias que puedan reunificar lo que lamentablemente se ha atomizado en los últimos años. Y es que la gente a través del voto pueda escoger un líder unitario, una ruta, un camino que haga del 2024 un camino real de cambio, donde la gente con el voto pueda transformar la realidad del país, pueda convertir el voto en un mecanismo de protesta, pero de voto transformador también. Y yo creo que las primarias van muy bien, se están organizando con una comisión de primarias de altísimo nivel que tiene un respaldo de todos, y yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es respetar lo que ellos decidan y no tratar de presionarlos para conseguir las condiciones que alguno u otro candidato quiera. Y que todos los que quieran ser candidatos presidenciales, que de verdad quieran un cambio, que de verdad quieren que Maduro deje de gobernar, se metan y se cuenten que en la allí. oposición hay unión o hay presión o hay desunión? Yo creo que las primarias es la ruta para la unión y las primarias es el camino para que la gente decida cuál es ese líder que va a enfrentar a Maduro y que va a derrotarlo. ¿Tú notas ambiente de unidad en la oposición o notas que todavía hay sectores que no están conformes con el liderazgo opositor? Mira, yo creo que en la población, por supuesto que existe en este momento mucha gente que está expectante de ver qué es lo que se le va a ofrecer, cuál es el camino que se le va a presentar y qué es lo que vamos a tener como ideas transformadoras para el país, pero siento que hay una ruta hacia las primarias que está cohesionando al liderazgo opositor. Todos los que quieren ser candidatos hoy están presentándose en esas primarias y me parece que es muy importante para que al final sea la gente quien decida ese camino unitario, que en nuestro caso estamos proponiendo el nombre de Enrique Capriles y estamos transitando una lucha por todo el país para conquistar un gran movimiento popular que vuelva de nuevo a entusiasmar a Venezuela con la posibilidad de un cambio. Pero lo que hay y lo que se recoge en el ambiente político es que grupos o partidos políticos como Primera Justicia han perdido audiencia en este momento. Yo creo que la mayor audiencia que hoy tiene el país es la palabra cambio. La gente no quiere seguir viviendo lo que está viviendo. La gente no quiere tener un salario de 5 dólares. La gente no quiere tener que caminar horas para llegar al trabajo. La gente no quiere que cuando llegue del trabajo no tenga agua para poderse bañar. La gente no quiere tener que ir a ver, cocinar con leña porque no tiene gas. La gente no quiere tener que ver a sus nietos a través del teléfono y a través de una videollamada porque se han ido del país. Y esa voluntad de cambio... esa ruta sin los recursos necesarios? Mira, yo creo que esa ruta se cambia primero con esperanza, con mensaje, con lucha popular de organización y con el voto de la gente en la elección presidencial. ¿Tú crees que en la oposición hay ambiente para esa organización? Yo creo que en la oposición las primarias están convirtiendo... En el caso de los partidos tradicionales, ¿cómo están con ustedes? Bueno, la elección primaria va a permitir que independientemente de los candidatos que haya, todo el mundo va a participar. Todo el mundo se va a contar. AD, Primera Justicia, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, todos los partidos van a participar y lo bueno de eso es que la gente va a decidir cuál es la primaria que quiere. Pero para eso, Carlos, necesitamos también luchar. El 22 de octubre va a ser ese proceso. Pero para eso tenemos que luchar también por condiciones electorales. Y por eso es tan importante que el proceso de negociación que se inició en México continúe en el menor tiempo posible, porque una elección libre es lo que va a permitir que la crisis económica que estamos viviendo en este momento pueda resolverse.
¿Tú fuiste a México? Hemos estado en el proceso de México y ahorita estuvimos en Colombia en ese encuentro de países que hizo el presidente Petro, donde reunió a más de 20 países para hablar única y exclusivamente de la crisis que está viviendo Venezuela. ¿Qué ha pasado después de México? Mira, después de México... ¿Hubo más unión o más desunión? En México... ¿Sigue intacto el grupo que fue allá? Sí, sigue intacto y no solamente sigue intacto, sino que en México se han abordado y se han logrado acuerdos importantes, pero cuando vamos a entrar, sobre todo en materia de salud, del poder lograr un fondo que administrado por la ONU, no por el gobierno de Maduro, que administrado por la ONU permita invertir recursos para rescatar el sistema eléctrico, para poderle dar agua a algunos sectores, para poder mejorar la infraestructura de educación, para poder tener mejores salas de operación y atención a personas, a pacientes renales, oncológicos. Es la muestra de que se pueden llegar a acuerdos a pesar de las diferencias. Pero cuando vamos a entrar a hablar del tema político, que son los derechos humanos, que es la libertad de los presos políticos, que es el tema de las condiciones electorales, el gobierno de Maduro siempre se para de la mesa y se va y no sigue hablando. Y ese es el tema que ahorita yo creo que más urge a los venezolanos, porque la única forma de que haya un proceso de normalización económica, de libertad económica, tiene que haber un acuerdo en las dos vías. ¿La próxima reunión de México? Mira, nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuando sea, y quienes no han querido sentarse ha sido justamente el régimen. Y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer un llamado a la reflexión. El problema de Venezuela, que hoy representa una crisis migratoria en muchísimos países, no va a parar hasta que no haya un proceso en el cual haya un acuerdo para rescatar nuestros derechos civiles, humanos, económicos y políticos y electorales. Vamos a una elección en el 24, Carlos, para elegir presidente, y meses después vamos a ir a una elección para escoger todos los cargos de elección popular. Entre el 24 y el 25 se renuevan todos los cargos de elección popular de Venezuela. Y es una gran oportunidad para la democratización, para el cambio y para el relanzamiento de un país que empiece a ver llegar al que se ha ido, a unir a la familia de nuevo, pero además también a progresar y tener expectativas y volver a rescatar el orgullo de vivir en Venezuela. Porque siempre hemos estado orgullosos de ser venezolanos, pero no hay nada mejor que vivir en Venezuela. Sin embargo, 7 millones de personas se han tenido que ir del país y están regadas por el mundo. Y han regresado varios. Han regresado pocos, pero se siguen yendo muchos. Y al final lo que queremos es que regresen todos. En estos días había una encuesta que le preguntaban al venezolano si quería irse. Decía que no, que él se quedaba en Venezuela, pase o no, o lo que pase, pero él se quedaba en Venezuela porque Venezuela era su país. Y realmente, y lamentablemente muchos jóvenes tienen expectativa de irse y eso sí es muy peligroso. A muchos venezolanos no les ha ido bien en el exterior. Es así. En Perú, en Chile, han tenido que venirse. Han tenido incluso problemas de rechazo. Bueno, es que el gran drama de esto, primero, Venezuela sí fue un país que recibió a millones de personas de todas partes del mundo. Y ahora, regresamos. ¿Cómo no? Seguro. Bueno, creo que además de lo que quedó pendiente, veo aquí que dice Tomás Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos del primer Justicia, evaluó la conferencia internacional sobre Venezuela celebrada el día pasado en la ciudad de Bogotá por iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro, con un avance muy importante por cuanto espera haya una reacción sentándonos de una vez y definitivamente en las negociaciones. Sí, efectivamente, el hecho de que después de la pandemia y después de que durante mucho tiempo, sobre todo por la crisis geopolítica que ha ocurrido en el mundo, sobre todo en el tema de la invasión rusa a Ucrania, que el tema de venezolano haya pasado a un tercer plano y que ya los países no hablaban tanto de este tema y que se hayan reunido 20 países, algunos de ellos muy cercanos a quienes están en el poder aquí y otros muy cercanos al anhelo que tenemos los venezolanos de una democracia verdaderamente sana que nos devuelva el derecho a elegir, que se hayan reunido para hablar solamente de Venezuela y que hayan llegado a 3 conclusiones muy importantes. La primera es que hay que restituir el proceso de negociación de México como el único escenario donde entre venezolanos podemos lograr acuerdos para salir de esta crisis política, social y económica que tenemos en el país. En segundo lugar, que hace falta un cronograma electoral con condiciones electorales que están bien descritas en el memorándum que hizo la Unión Europea en su observación internacional a las elecciones regionales del 2021. Y en tercer lugar, que en la medida que se vayan conquistando garantías electorales, deben irse flexibilizando el sistema de sanciones que hay en este momento,
demuestra claramente que el mundo está consciente que en Venezuela hay un severo problema que hay que resolver, que deben resolver los venezolanos y que es un proceso que puede ser integral y progresivo, pero que es urgente hacerlo ya. Por eso yo creo que fue muy positiva y lo que esperamos es que se continúe con un ejercicio de presión positiva para que ese proceso de negociación pueda reiniciarse en el menor tiempo posible. Aquí hay unas declaraciones en el Nacional, las revelaciones de Leopoldo López que apuntan a Tomás Guanipa y a Julio Borges. En la oposición hay quienes tienen vínculos con el gobierno de Maduro. Bueno, esas son acusaciones vergonzosas que francamente yo no pretendo quedarnos ni en un minuto en eso, porque el testimonio de lucha que uno ha tenido es la mejor demostración de lo que estamos. El haber sido perseguidos como hemos sido perseguidos y el seguir luchando porque Venezuela cambie, sobre todo porque nuestro objetivo es que la familia venezolana se vuelva a unir y que podamos pasar esta página de confrontación terrible que ha significado en el ejercicio del poder Nicolás Maduro, nos hace concentrarnos en el venezolano y en la gente y no en quienes se dedican a destruir, a descalificar, en un momento en lo que estamos buscando es unir a todos los que queremos salir de Maduro a través de la vía electoral y lograr un gobierno de unidad nacional aquí que nos traiga otra prosperidad. Declaración de Jorge Rodríguez que me pasa mi producción en Globovisión. Dice: Jorge Rodríguez tilda a irresponsable a Capriles y dile a Dinorac que devuelva el dinero que se llevó. ¿Qué es eso? Bueno, esas son declaraciones típicas de la arrogancia de quienes están en el poder y que utilizan eso un poco para afectar la posibilidad de que en Venezuela haya un acuerdo y una negociación seria. En este caso, la verdad es que da vergüenza cómo quienes están en el gobierno utilizan los micrófonos y el debate público para la descalificación, para la agresión y no para la búsqueda. ¿Y ustedes cómo se defienden? Y nos defendemos en la calle, luchando con la gente, construyendo mayoría, ¿Ustedes sienten que la gente nos está respaldando en este momento? llevando entusiasmo, diciéndole a la gente que un cambio es posible, que nadie tiene por qué resignarse a vivir con una situación como la que estamos viviendo, que no es bueno pensar que esto es inevitable y que vamos a tener a Maduro por 60 años de presidente con sanciones económicas, con falta de libertad, con restricciones, con persecución política. Venezuela puede cambiar y tenemos que soñar en grande. ¿Cómo pide primero justicia ganar si no gana la alcaldía? Bueno, nosotros estamos en este momento, hemos tenido el mejor candidato presidencial, el que más ha logrado votos en la oposición, el que más ha entusiasmado al pueblo venezolano y el que puede en este momento ganarle a Maduro a través de un knockout, y en ese sentido yo creo que Enrique va a ser un gran candidato y va a ser un gran presidente. Y por eso en las primarias... Pero ya Enrique no compitió con Maduro, pues. Enrique, claro, y tú sabes muy bien todo lo que pasó allí, tú sabes muy bien lo que pasó allí. ¿Qué pasó? Y tú sabes todas las irregularidades que han habido con todos esos procesos en los cuales fue una elección totalmente competida. Pero en este momento, un candidato que salga de las primarias unitariamente puede ganarle a Maduro con una ventaja gigantesca, donde la trampa no va a poder evitar el triunfo de la oposición, como ha ocurrido en Barinas, y nosotros lo podemos replicar a nivel nacional. Y no hay mejor candidato, no hay una persona que más haya recorrido Venezuela, que más haya llevado entusiasmo al país que Enrique Capriles, y esta vez lo vamos a repetir y lo vamos a hacer con muchas más ganas, porque esta vez el cambio es inexorable. ¿Y los otros candidatos de la oposición? Se van a medir en unas primarias y ahí vamos a escoger uno solo. Y el que gane en esas primarias, Carlos, todos lo vamos a acompañar, todos, con entusiasmo. Nosotros queremos que gane Capriles y vamos a luchar para que Capriles sea el próximo candidato. Pero si hubiese la decisión de otra candidatura, la vamos a apoyar con entusiasmo. La última encuesta que vimos de Consultores 21 establece claramente que las preferencias van hacia Enrique Capriles, sobre todo en los sectores populares del país, y el recorrido que ha hecho en el inicio de su campaña en los pueblos más alejados del país demuestra que hay un sentimiento de cariño, de afecto, de confianza, pero sobre todo una necesidad de cambio en el pueblo venezolano que nosotros podemos enarbolar para que el país se transforme definitivamente y hagamos del acuerdo un mecanismo para progresar y pasemos la página terrible de lo que ha significado Nicolás Maduro en el poder. AN aprueba en primera discusión ley para proteger activos en el extranjero. No conozco el proyecto de lo que ahí están discutiendo, pero al final eso es lo que es simplemente herramientas políticas que utiliza el régimen para seguir controlando absolutamente todo, para seguir ahogando al pueblo venezolano, y nosotros lo que queremos es liberar al pueblo venezolano, que el esfuerzo del trabajo signifique salario digno, que la gente pueda progresar. ¿Que no es de tu partido? Claro, por supuesto. Con AD, con COPEI, con todas las organizaciones. ¿Con cuál te entiendes mejor? Yo no tengo ningún tipo de enemigo en un momento en el cual lo que queremos son aliados para construir un cambio en Venezuela. ¿Con cuál te entiendes mejor? Me llevo muy bien con todos, gracias a Dios. ¿Con todos? Con todos. Con algunos problemitas. Hay algunos partidos que operan desde el exilio y que tratan a veces de atacar mucho el esfuerzo que se hace de los que están adentro. Pero en términos generales nos llevamos muy bien
con la mayoría de los partidos y al final lo que más me entusiasma de esto, Carlos, es que el acuerdo de un candidato presidencial no va a venir de una negociación de cogollos, sino que lo va a decidir la gente con su voto. Todas las personas pueden votar allí. Y aquí hay una reflexión muy importante. La primaria de la oposición tiene que parecerse a una elección presidencial. La gente tiene que poder votar en el centro de votación donde siempre ha votado. Tiene que utilizar las mismas herramientas que se utilizan en una elección presidencial. ¿Y eso está planteado? Eso está planteado. Y tenemos que hacer unas primarias que lleguen a todas partes. ¿Y el CNE está de acuerdo con eso? Nosotros necesitamos toda la infraestructura que es de los venezolanos para votar. Los centros de votación, por supuesto las máquinas de votación con las que vamos a elegir, y en ese sentido la comisión de primaria está tomando la decisión de cuáles son los alcances de esa asistencia técnica, y yo estoy seguro que en la medida en que la primaria se parezca más a una elección presidencial va a ser como la gran primera vuelta, donde vamos a escoger no un candidato, sino al líder que va a derrotar a Maduro y va a abrir las puertas de la esperanza a Venezuela. Apartando lo político, ¿cuál es el principal problema que tú le ves en la sociedad venezolana en este momento? Mira, yo creo que el daño social... El costo de la vida, la delincuencia, otros problemas yo creo que el venezolano vive. Aquí el problema más grave que atraviesa el venezolano es la situación económica terrible por la destrucción de nuestro aparato productivo. Es el gravísimo problema de la corrupción que se ha enquistado en todas las esferas del poder y es el drama de los servicios públicos que hace que la gente no pueda vivir dignamente. Por eso desde hace años, por ejemplo, en mi caso hemos venido planteando la dolarización del salario y se nos ha acusado, inclusive criminalmente, y fíjense lo que estamos ahorita, los venezolanos ganando $5 cuando la economía está prácticamente dolarizada en todo el país. ¿Tú crees que la oposición es corrupta? Yo creo que el problema de la corrupción es un problema que hay que combatirlo entre todos con valores y con principios. Y la corrupción puede presentarse en cualquier escenario. El problema es cuando la corrupción se convierte en una regla, que es lo que ha ocurrido en este momento y es contra lo que tenemos que luchar. ¿Cuándo te iniciaste tú en la política? Bueno, hace muchísimos años, tenía 16 años ya. ¿Y ahorita tienes cuánto? 51. Caramba, no parece, ¿no? Gracias. Porque te afeitas muy bien. ¿Qué otra? ¿Tienes 51 años? 51. ¿Quién te llevó a la política? Mira, la verdad es que mi papá fue un dirigente muy importante que murió a los 39 años, cuando yo tenía 16 años. Manuel Guanipa Matos. Ya. Yo tenía 6 años cuando él murió. Maracucho. Maracucho. Y por supuesto ahí nosotros nos sembraron el tema del servicio público y de la lucha política como un valor muy importante para servir al país y desde muy joven. Me acuerdo además que lo que más me entusiasmó para meterme en política fue la elección directa de gobernadores, que en el caso del Zulia era muy importante. ¿Cómo vive un político? Ahí salió electo Osvaldo Álvarez Paz como el primer gobernador. ¿Qué es la vida de Osvaldo? Osvaldo está muy bien, tengo algún tiempo que no lo veo, pero es un hombre que pudo haber sido un gran presidente del país y tal vez nos hubiese ahorrado muchos de los dramas que estamos viendo. Eduardo Fernández, por ejemplo. Lo vi hace poco, conversé con él, estuvimos reunidos sobre todo el tema de las primarias y aproximando un poco la posibilidad de que todos estemos ¿Eduardo juntos. quiere ser otra vez candidato? Bueno, eso tiene que no te he dicho. No te he preguntado. Tú debes saberlo. No, yo no sé. Eso hay que preguntárselo a Eduardo. No te hagas loco. que esas son respuestas que uno no puede tomar. ¿Qué otra cosa tienes tú de ir en tu mensaje final? Mira, lo más importante es transmitir un mensaje de esperanza a un pueblo que necesita un cambio y que a veces quienes están en el poder le dicen que el cambio es imposible. Si nos organizamos, si participamos en una primaria, si luchamos por garantías electorales, si logramos que la participación sea masiva en todos los sectores, si logramos unas primarias que te permitan que tú puedas votar en tu centro de votación, que votes de la misma forma como votas en una elección presidencial, que tengamos resultados transparentes, vamos a lograr tener una fórmula que pueda entusiasmar de nuevo al país y que pueda derrotar a Maduro. Por eso es tan importante que tengamos también un proceso de negociación serio en este momento que permita promover un acuerdo a pesar de las diferencias, donde pongamos en el centro al venezolano que está sufriendo y a su necesidad de poder transmitir con su derecho un voto que permita elegir un nuevo gobierno para un cambio en el país. ¿Por qué tú dices aquí que María Corina no puede inscribirse en el CNE? No, nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Lo que he dicho es que en Venezuela todos estamos inhabilitados, que hay casos en los que hay inhabilitaciones formales y hay otros como Richard Mardo, por ejemplo, líder de Aragua, que no se le permite inscribir simplemente porque no da la gana estando habilitado. Y que aquí la lucha por los derechos y las garantías electorales son para todos. ¿Qué opinas tú de la candidatura de María Corina? Mira, es una opción que está puesta sobre la mesa, es una opción que plantea una ruta que valdría la pena saber si es una ruta que nos lleva a un proceso electoral en el 24. Yo creo que eso son cosas que ella tiene que aclarar, pero es una opción que está allí y lo importante es que al final va a ser la gente la que va a escoger. ¿En quién crees tú?
Mira, yo voy a creer en el que la mayoría decida y nosotros tenemos toda la esperanza y todo el entusiasmo que sea Capriles y el que escoja a la gente, con ese vamos a ir. Gracias, Tomás Guanipa. En la próxima parte voy a conversar con Muchas Carmen gracias. Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos. Bueno, ahora estoy con Carmen Teresa Márquez. Ella es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. El doctor Prieto Figueroa fue presidente de la Federación de Maestros. ¿Conociste al doctor Prieto Figueroa? Sí, claro. Luis Bertrán Prieto Figueroa. Uno excelente de los venezolano primeros presidentes y fundadores de la Federación de Maestros, ¿no? en el año 36-32 de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, Fundadores. de los fundadores. Gran hombre. ¿Mm? Gran hombre. Sí, cómo no. Si Prieto viviera, estuviera muy asombrado cómo está la educación en Venezuela en este momento. De Ajá. verdad que dejó un legado muy importante en materia educativa en el país. Sí, ¿no? Sí, un gran hombre. ¿Y cuál es la evaluación que tú haces de la educación en Venezuela en este momento? Bueno, la educación en Venezuela ha decaído muchísimo. Realmente, como dirigentes sindicales, a pesar de que lo nuestro es luchar por las reivindicaciones de nuestros trabajadores, en este caso de los maestros, también velamos por la calidad de la educación. Y bueno, ahorita los niños prácticamente un 60-70% están sin clase, producto de las protestas que han sostenido los maestros desde el 9 de enero, que es en casi todos los estados, y en algunos estados han llegado a acuerdos de trabajar un día, 2 días. Y por supuesto, bueno, aunado a eso, los 3 años de la pandemia, 2 años de la pandemia, pues realmente la educación ha decaído demasiado. O sea, no hay, los últimos estudios que han hecho diferentes instituciones han reflejado la calidad, lo malo que está, lo mala que está la educación en el país. Y eso nos preocupa realmente. Nos preocupa porque vemos a un gobierno que no está interesado en hacer de la educación bandera. Yo creo que donde hay que invertir los gobiernos, tienen que invertir en la educación, porque es allí donde se forma el ciudadano del mañana y el desarrollo, la palanca para el desarrollo de un país. Y si por supuesto no tenemos escuelas bien dotadas, escuelas en buen estado, no tenemos maestros bien pagados, no puede haber una buena educación. O sea, esto lleva años en esta situación en que está viviendo el magisterio venezolano. Un maestro venezolano no puede vivir con $20 quincenales, $30 quincenales. ¿Con cuánto necesitas para vivir? Bueno, la canasta alimentaria, según los últimos informes de Senda FBM, por cierto, la canasta alimentaria ya subió los $500, está en $510. Ok, pero lo que dice el ministro de Educación y la gente del gobierno es que no hay recursos. Bueno, pero Que el país nosotros... ya agotó que su agotó. capacidad de financiar las reivindicaciones sociales o las reivindicaciones Pero hay que exigen saqueos. los gremios profesionales. Sí, pero hay saqueos de muchas maneras en el gobierno, en el país. Y entonces, bueno, tienen que jerarquizar realmente, porque el 1 de mayo era un día muy esperado por la clase trabajadora del país. ¿Para qué? Para que el presidente anunciara un aumento salarial. Y el presidente lo que anunció fue unas bonificaciones, que incluso las bajó, porque el docente venía cobrando de bono de guerra económica 110 Pero lo que dicen, sí. 1.100 bolívares, equivalente a $45, y bajó el bono de guerra económica a $30. Claro.
Lo que dice el Estado y los voceros del Estado es que no hay recursos, que no hay capacidad para financiar las necesidades de todos los sectores del país, pues. Bueno, tiene que haber recursos. El país tiene ¿De recursos. dónde lo van a sacar? Del arco minero, de todo lo que se han llevado y lo que se han robado de la corrupción. Eso hay que recuperarlo, porque es imposible. La corrupción que salió con PDVSA son miles y miles y miles millones de dólares. Entonces, yo creo que el gobierno tenía que jerarquizar y no le ha parado. Okay. No le ha hecho caso omiso a las protestas, a las actividades, a las exigencias que ha hecho el magisterio venezolano. Y no solo el magisterio venezolano, sino toda la clase trabajadora. Ahora, aquí veo, sigue. Que se ha unido, la clase trabajadora que se ha unido con los maestros para protestar, porque el problema del salario no es solamente los maestros, son todos los empleados públicos y toda la clase trabajadora del país. Aquí veo, por ejemplo, se agudiza la inasistencia a las escuelas venezolanas por fallas en servicios públicos y problemas económicos. Claro. ¿Qué fallas tienen ustedes en las escuelas? No, hay una deserción escolar increíble, primero porque los padres incluso no tienen cómo enviar los hijos a los colegios. Los maestros no tienen, no cubren la necesidad para el transporte para ir al colegio. Las escuelas están en pésimas condiciones, no hay agua potable. ¿Cómo se explica que en una escuela se dé clase 2 días y los 2 días se da clase de 7 a 10 porque no hay agua potable, porque no hay posetas en las escuelas? No hay posetas en muchas escuelas. Así están las escuelas del país, en pésimas condiciones. Entonces, de verdad que es un caos en que se encuentra la educación venezolana en este momento. Y nosotros queremos, como dirigentes sindicales, en este caso la coalición sindical que la integran las 17 federaciones, nosotros queremos reunirnos con la ministra, con el ministro del Trabajo, con la inspectora general del Trabajo, para unir esfuerzos entre todos, para poner en la mesa, para hacer un diálogo y sobre todo darle continuidad a la discusión de la contratación colectiva. ¿Ustedes han pedido cita con los ministros? Claro, tenemos... ¿No han conversado con ellos? Tenemos cartas y oficios. Y nos dimos un TAI. Entre estos 2 días hay una comisión buscando la reunión con la ministra. Porque la ministra en su momento, el año pasado, se le vio la voluntad... Yelixa, se le vio la voluntad de discutir una convención colectiva que la veníamos realizando, nos veníamos reuniendo con ella, pero de repente, el 6 de enero, le dijeron, hola, pare vamos a invitar la discusión. A Yelixa para que explique eso aquí la próxima semana. Entonces, yo creo que la ministra debe reunirse con las organizaciones sindicales y entre todos buscarle solución, porque los maestros necesitan que el tabulador se mueva. Aquí dicen que los maestros trabajan con las uñas, en las escuelas se están cayendo, educadores denuncian paupérrimas condiciones del sector. Pero eso está en todas las escuelas. En el 70% de las escuelas del país. El 70% de las escuelas del país están en pésimas condiciones. Y realmente el maestro va a trabajar por vocación, pero no porque tiene las condiciones mínimas en las escuelas, ni de insumos, ni de servicios, porque así como están los servicios, así como se va la luz en Maracaibo, en Yaracuy, en Lara, en todos los estados, a cada rato hay escuelas que no tienen luz, que se robaron los cables. Mira, cuando ustedes hablan con los dirigentes del gobierno, ¿cuál es la respuesta que tienen? ¿Les prometen? ¿Oyen las denuncias? ¿Qué hacen? Oyen, la última reunión que sostuvimos, que me pareció una apertura al diálogo el mes pasado con la Comisión de Evaluación y Seguimiento, nos escuchan los problemas que nos plantean los presidentes a nivel nacional de todos los estados, de los INVEMA y en este caso en todos los sindicatos,
y planteamos los problemas, que si le suspendieron el sueldo a un educador, que si lo trasladaron inconsulto, que si hay amedrentamiento por parte de los supervisores, de los jefes de zonas educativas en los estados. Todos esos problemas nos llegan y nosotros vamos al ministerio a plantearlo y escuchan. Algunos lo resuelven, pero en su mayoría quedan allí, porque discutimos con personeros que no tienen el poder de dar una respuesta realmente positiva. ¿Qué queremos ahorita? Que continuemos la discusión de la tercera convención única y unitaria y que nos den un aumento salarial, como dijo ya el presidente, por la vía de la contratación colectiva, porque no hay aumento salarial. ¿Cuál es el salario? El presidente lo que habló fue de unos bonos, hizo como unos trueques. Bajó una cosa para acá y la otra la subió para allá, como hace cuando cambian los ministros. Porque lo que hay son bonos para los trabajadores venezolanos. No hay aumento ¿Y salarial. los maestros no reciben ese bono? Lo van a recibir. Por eso. Pero queremos es un salario. ¿Cuánto es el bono? El bono aumentó $40 la cesta ticket y en $30 el de guerra económica. Ah. Pero hace 15 días el de guerra económica los maestros lo tenían en $45. ¿Ahora lo tienen en cuánto? Entonces ahora lo van a tener en 30. Ah. O sea, una cosa, tenemos que esperar porque muchos personeros han opinado cosas diferentes y entonces hay una confusión en cuanto a esa locución del presidente, porque tenemos que esperar que salga la Gaceta para ver en realidad qué fue lo que se dio en ese aumento de bonos que hizo el presidente de la República. Se van a salarizar, se van a llevar al salario esos bonos, que es lo que exigimos, que esos bonos sean llevados al salario y que se cobren quincenal y mensualmente. Okay. Entonces son muchas cosas que hay que discutir con el ministerio. Por eso aprovecho la oportunidad que me da este programa para invitar a la ministra de Educación que se reúna con las organizaciones sindicales. Estamos terminando el programa. Yo te preguntara, ¿cuánto gana un maestro ahorita en este momento en efectivo? ¿Cuánto cobras tú, por ejemplo, si eres maestra cada semana? ¿O cada mes? Quincenal, 493 bolívares. Y hay docentes que tienen 250, eso de acuerdo a la categoría, de acuerdo a la categoría del 1 al 6. En total. Y en total, el docente 6, que es el que cobra más, puede cobrar 720 bolívares quincenales. Ese es el sueldo del maestro. ¿Por qué? Porque también habían unas primas que complementaban el sueldo del maestro y fueron excluidas por la ONAPRE el año pasado, en marzo del año pasado, y perdimos. ¿Por qué la excluyó la ONAPRE? Porque la ONAPRE lo que ha hecho es excluir primas y realmente quitarle. No es ONAPRE, no ONAPRE. Es la oficina de planificación. Yo sé, no ONAPRE. No, ONAPRE. Ah, bueno. Bueno. Gracias, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación de Maestros. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.